a mano. La Comisión de Constitución del Senado aprobó hoy por 3 votos contra 2 la causal de violación en el proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo. Además, se convocó a una sesión extraordinaria para el próximo lunes para despachar totalmente esta iniciativa. Estamos en contacto con el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, el senador del PPD, Felipe Arboe. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por la entrevista. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, Patricia. Gusto de saludarlos. Igualmente, en primer lugar, el trámite que ha avanzado con urgencia a estas alturas ya queda prácticamente listo para el despacho. Solamente falta definir algunos detalles que entiendo se van a analizar el día lunes. Un tema bastante complejo. Se sabía que la causal de violación iba a ser lo más difícil. Cuéntenos un poquito más detalles de en qué pie está esta discusión. A ver, yo no diría que faltan detalles. Efectivamente, lo que hemos aprobado en esta sesión en la Comisión de Constitución son las 3 causales. En definitiva, la interrupción del embarazo ya tiene las 3 causales que algunos intentaron eliminar. Tenemos el denominado aborto terapéutico, es decir, cuando se ponga en riesgo la vida de la madre. Tenemos también el caso de la inviabilidad fetal. Y en tercer lugar tenemos el caso de la violación. Esta última causal fue quizás la más discutida, principalmente porque se planteaba que aquí no había riesgo para la vida de la madre ni tampoco para el feto, sino que se trataba de una situación muy distinta. Pero lo que pasa hoy día, Gonzalo, Patricia, es que nuestra legislación es tremendamente discriminadora. Una mujer, una niña o adulta que ha sido violada, es decir, violentada sexualmente, afectada su dignidad, su libertad sexual, su integridad física y psíquica, la paradoja es que hoy día el sistema penal la persigue. Yo demostré en la comisión que ya teníamos cerca de 149 mujeres condenadas por el delito de aborto. Es decir, no es una persecución teórica, es real. Entonces, ¿cómo se entiende que a una víctima de violación el Estado la persiga, poniendo a disposición a los fiscales, a las policías para perseguirla y darle la responsabilidad penal? No parecía lógico, ¿no? Por eso que hemos incorporado, porque entendemos que el sufrimiento gravísimo que significa una violación a una mujer, no puede la ley darle una especie de categoría de héroe, ¿no? Exigirle una categoría de héroe a la mujer, ¿senador? Que además de soportar la violación, tenga que mantener 9 meses en su vientre el producto de la concepción de esa violación, ¿no? Sí, ¿qué se le responde a aquellos que plantean que con esta normativa se resguardan los derechos de la mujer, pero no así los derechos de ese niño que está por nacer? Pero a ver, seamos muy claros. Aquí la ley no está imponiendo nada. A diferencia de lo que hay hoy día, mientras nosotros conversamos, la ley que rige impone una visión de sociedad. ¿Y qué es lo que dice esa ley actual? Que todo tipo de interrupción del embarazo está penalizada. Es decir, quien piense distinto, quien quiera actuar distinto de la actual ley, se le persigue penalmente. El proyecto que estamos aprobando no le impone nada a nadie. Para decirlo en fácil, si una mujer que está en cualquiera de las 3 causales, es decir, está en riesgo su vida, tiene inviabilidad fetal o bien ha sido violada, pero por sus convicciones religiosas o creencias quiere perseverar en su embarazo, la ley se lo va a permitir. Esta ley no impone nada a nadie. Solo consagra ciertos derechos, que es lo lógico que tengan las mujeres, ¿no? Y en la práctica, lo que está ocurriendo, vuelvo a insistir, en materia de violación, es que cuando una mujer ha sido violentada sexualmente, es decir, afectada en su libertad sexual y en su dignidad y en su integridad física, lo mínimo que puede hacer el Estado es permitirle que esa persona interrumpa ese embarazo, si así lo estima pertinente, sin que sea perseguida penalmente. Y eso es lo que estamos haciendo con este proyecto de ley. Senador, quedan entonces aprobadas las 3 causales, como usted bien decía. Yo le señalaba que quedaban algunos detalles porque hay algunas preguntas. Yo me imagino que para eso también se convocó la sesión extraordinaria del día lunes. Por ejemplo, a ver si usted nos puede explicar en materia práctica cómo se va a resolver el tema del acompañamiento, el tema de la objeción de conciencia, los plazos. ¿Va a ser obligatorio o no hacer la denuncia en el caso de una violación? ¿Cómo va a ser el mecanismo en la práctica? Todavía no tenemos resultados, por eso decía que no es que queden detalles. Hemos aprobado las 3 causales, pero la sesión del lunes, que es de larga duración, va a ser desde las 11 de la mañana y probablemente, como decimos, hasta total despacho, puede estar 2 o 3 de la mañana, según lo que nos demoremos. Justamente vamos a resolver, primero, las normas relativas al acompañamiento, que es muy importante acompañar a una mujer que está en alguna de estas situaciones extremas. En segundo lugar, todo lo que dice relación con la objeción de conciencia. Aquí se han planteado diferentes tesis. Unos dicen que se requiere objeción de conciencia para el médico que tiene que participar de la interrupción del embarazo. Y otros para todo el equipo.
otros para todo el equipo, ¿Usted qué piensa? y otros incluso plantean la objeción de conciencia institucional, es decir, para todas las instituciones, ¿no? Sí. Yo soy partidario, para ser honesto, digamos, siempre he sido partidario de que no exista objeción de conciencia, pero entiendo que si el gobierno está buscando un acuerdo para sacar adelante este proyecto, no creo que ese tema deba entrabar un tema tan relevante como es este proyecto de ley de interrupción del embarazo en 3 causales. Entonces estoy abierto a que tengamos una objeción de conciencia del médico o del equipo si es que así se llega a un acuerdo en la comisión. Estoy disponible para eso. ¿No institucional? No, institucional por ningún motivo, porque las instituciones no tienen conciencia. Así como hemos aprobado recientemente una ley que prohíbe las donaciones de empresas a las campañas políticas porque no tenían personalidad, no parece justo tampoco que las instituciones tengan conciencia, ¿no? Y por tanto lo que corresponde es que si hay un médico o un equipo médico que tiene una objeción de conciencia, podrá hacerlo la persona natural, pero no la persona jurídica. Siempre salvaguardando el derecho de las mujeres, particularmente de zonas alejadas, de sectores rurales. Yo represento una zona cordillerana, una zona costera, Ñuble, Biobío, Arauco, donde hay gente, mujeres, que eventualmente van a querer practicarse un aborto, de interrupción del embarazo, producto de algunas de estas causales dramáticas que estamos aprobando, y si el único médico ejerce el derecho de la objeción de conciencia, podría ocurrir que esa mujer no tuviera ese derecho. Por eso que le hemos dicho al Ministerio de Salud que es tan relevante tener un plan también de distribución, sea de médicos o medicamentos, para que esa mujer del sector rural, cordillerano, aislado, también tenga el derecho, Senador, más allá del legítimo derecho a la objeción de conciencia del médico. Sí, hay un tema que yo sé que no está definido, pero quisiera saber qué es lo que usted plantea. ¿Cuál cree usted que es la mejor manera de resolver el tema de cuando se enfrenta a una situación tan dramática, dolorosa como una violación? ¿Cuáles deberían ser los pasos a seguir para que esa persona pueda acceder a un aborto bajo el paraguas de esta causalidad? ¿Se debería hacer una denuncia a tribunales? ¿Debería tener la libertad de llegar derecho a un centro asistencial con compañía, con autorización? ¿Cómo debería ser el mecanismo para que esto se pueda resolver? A ver, respecto a las autorizaciones, ¿qué es lo que ocurre? Hay que distinguir si estamos hablando de mayores de 14 años o menores de 14 años. En el caso de mayores de 14 años, las personas que han sido objeto de una violación llega al centro médico, el equipo médico obviamente inmediatamente realiza las acciones correspondientes. Esa persona, si lo desea, puede realizar la denuncia ante el Ministerio Público, siempre mayor de edad, y en ese caso se iniciará la investigación que corresponde para perseguir el delito de violación, y obviamente el Ministerio Público encargará las pericias como corresponde, como lo hace hoy día con el servicio médico legal, si así lo estima procedente. ¿Usted no sería un requisito para los menores de 14 años que hicieran una denuncia? Es que en el caso de los menores de edad, para efecto de la autorización, lo que se establece es que cuando un menor de edad, una menor de edad, llega a un centro asistencial, el equipo médico y pide la interrupción del embarazo, el equipo médico se va a tener que comunicar con su representante legal, su padre o madre. Si esa persona se opone a realizar la interrupción del embarazo, esa niña podrá solicitar al equipo médico que pida autorización a un tribunal y será el juez el que autorice. En consecuencia, se establece un mecanismo alternativo. ¿Sabe por qué? Porque alguien dijo por ahí en la comisión, lo que pasa es que se está perdiendo el poder de los padres. Pero cuando uno ve la realidad, que más del 92% de las menores violadas han sido violentadas sexualmente por familiares o personal cercano, tenemos que dar una salida, porque puede ocurrir que esa menor llegue aterrorizada a un centro asistencial y cuando llamen a sus padres, a su padre o madre o su representante legal, puede ser que incluso sea el abusador. ¿Se fija? Entonces, y si esa persona dice no quiere un aborto o asume su representación, probablemente lo que se va a inhibir es la persecución penal. Por eso es que hay que ser muy cuidadoso y le establecimos esta salida invocando ¿a quién? Al tercero imparcial por naturaleza, el juez. Sí, senador, ¿qué certeza tiene que este proyecto, si llega a convertirse en ley, no vaya a recibir cuestionamientos del Tribunal Constitucional? Lo planteo especialmente tomando ahí los argumentos de algunos senadores de derecha que señalan que la Constitución protege el derecho a la vida y por lo tanto con este proyecto se estaría vulnerando ese aspecto de la Constitución. Mire, nosotros hemos consultado, no le quiero decir a 5, 6, una decena, veintena de constitucionalistas. Hay diferencias en las opiniones, pero déjeme decirle que basta que uno vea el texto constitucional y se vaya a las actas constitucionales para saber que fue el propio constituyente el que estableció la posibilidad y dejó abierta la posibilidad para que la legislación estableciera en ciertos casos la interrupción del embarazo. De hecho, la posición del comisionado Jaime Guzmán fue una posición completamente minoritaria, que no fue aceptada por los comisionados. Tanto es así
que durante la vigencia de la Constitución del 80 existía el aborto terapéutico, hasta el año 1990, febrero de 1990. Entonces, la Constitución le deja a la ley la obligación. Y cuando uno observa los tratados internacionales y ve cuáles son las causales extremas que estamos considerando en este proyecto, aquí no hay probablemente un aborto libre. Aquí lo que hay es aborto en situaciones extremas. Cuando la vida de la madre está en riesgo, es decir, hay colisión de dos derechos a la vida. Segundo, cuando hay inviabilidad fetal, es decir, no hay posibilidad alguna científicamente comprobada que ese feto o embrión vaya a sobrevivir un instante a la vida extrauterina. Y en tercer lugar, en el caso de la violación. Senador. En ninguno de estos tres casos, a mi juicio, habría vicios de constitucionalidad. Pero obviamente sabemos que la derecha va a recurrir al Tribunal Constitucional como lo ha hecho en cada proyecto que no le gusta. Claro, así lo ha dicho el senador Hernán Larraín, y de hecho uno de los argumentos que él entrega, dice: la Constitución cree que hay vida en el embrión y por eso exige su salvaguardia, porque determina que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental. El senador Alberto Espina dice: la Constitución en 3 artículos a lo menos protege el derecho a la vida. Hacen hincapié en ese aspecto. ¿De qué manera se puede asegurar, de acuerdo a lo que usted ha visto, que efectivamente no vaya a entrar en contradicción con ese aspecto? Mire, yo no tengo dudas al respecto. Hemos estudiado mucho los textos constitucionales, el actual texto constitucional, la historia constitucional, las actas de la Constitución, los tratados internacionales ratificados por Chile. Recuerde que también uno de los límites que tiene el legislador, nosotros como parlamentarios, son los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile por disposición del artículo 5 y 2 de la Constitución. Y los tratados internacionales, las convenciones internacionales contemplan e incitan a Chile a promover una legislación donde se establezcan ciertos casos excepcionales de interrupción del embarazo. En consecuencia, desde mi punto de vista, no habría ningún aspecto de inconstitucionalidad. Lo que pasa es que de pronto algunos legisladores confunden la existencia de vida con la existencia de una persona. Y esos son conceptos completamente distintos, que es importante, son conceptos técnicos, pero que es muy importante distinguir a la hora de discutir la constitucionalidad o no de este proyecto de ley. A mi juicio, este proyecto es completamente constitucional. Senador, vamos a otro tema. La chance de que se elegieran los gobernadores regionales de manera democrática en estas elecciones de este 2017 ya parece que hay que olvidarse. O sea, un revés en la Cámara, el gobierno acusó a Chile Vamos que no concurrió con sus votos, le echó la culpa a la derecha. Sin embargo, en las filas de la nueva mayoría tampoco había mucha convicción. De hecho, usted siempre fue crítico de esto, señaló que era un mal proyecto, tenía sus dudas. A ver, ¿por qué hay poca voluntad de hacerlo? ¿Es calculadora? ¿Qué sucede? Usted señaló que los únicos interesados eran en la ADC en avanzar en esta situación. A ver, mire, cuando uno hace una modificación institucional, como es la elección de gobernadores regionales, uno tiene que ser muy cuidadoso para no generar un nivel de conflictividad entre el poder regional y el poder central. Entonces uno transfiere un conjunto de competencias y hace un modelo, un diseño de transferencia de competencias. ¿Y qué es lo que hemos dicho? Desde el principio era una posición minoritaria y hoy día parece que ya es mayoritaria por la solidez de los argumentos. Es que el proyecto está bien inspirado, pero está muy mal logrado. ¿Por qué? Porque se buscaba tener una elección de autoridad regional este año, era un año electoral, este año, sin ni siquiera saber cuáles iban a ser sus funciones y competencias. Entonces usted, Gonzalo, Patricia, iba a tener en las diferentes regiones concursando para la elección a un conjunto de personas que no sabían cuáles iban a ser sus funciones. Eso me parece que habría sido una excepción en la historia de la República. Nunca se elige una persona sin saber qué va a poder hacer. Pero en segundo lugar, lo que hemos planteado en el Partido por la Democracia es una descentralización de verdad, en serio, transfiriendo competencias. Ustedes lo vieron, Gonzalo, usted estuvo en los incendios forestales. Y usted me podrá dar muestras, digamos, de que el poder regional para poder resolver el tema de los incendios era completamente insuficiente, porque ya estaba radicado principalmente en la ONEMI y en el poder central. Bueno, lo que yo quiero es que las regiones tengan capacidades para resolver los problemas en el territorio. Yo quiero que la gente de la región del Biobío, el intendente, el gobernador regional electo, tenga una capacidad para resolver los problemas, para, por ejemplo, crear una mirada estratégica, obras de infraestructura, pero nada de eso se transfiere. Eso depende del ministro de Obras Públicas, depende del subsecretario de Desarrollo Regional, es decir, las bases más importantes de descentralización no están transferidas en las competencias que hoy día se están transfiriendo. Por eso que hemos dicho, señores, lo que la gente quiere en la casa, en las regiones, es que sus autoridades tengan la capacidad de decidir y resolver los problemas en el territorio sin preguntarle a Santiago. Y con este proyecto eso no está garantizado. La elección de gobernadores democratiza,
pero por sí sola no descentraliza, Senador, si es que no se acompañan los recursos y la capacidad de decisión. cuando usted da sus argumentos pueden sonar de toda lógica, ¿qué se le dice de parte de su gobierno? Porque en definitiva ellos son los que han elaborado el proyecto y por qué no incluyeron todas estas razones de manera de que esto sea una prioridad. Siempre se han ufanado, ¿verdad? Los distintos gobiernos o han hecho hincapié que están por la descentralización del país, en fin, pero eso todo queda en nada cuando uno ve los resultados. No, pero mire, la descentralización tiene pasos. Han habido pasos importantes. Del gobierno del presidente Elwin a la fecha se ha avanzado considerablemente, por de pronto ya tenemos elección de consejeros regionales, hay más presupuesto, etcétera. Pero es insuficiente. Lo que hemos planteado, lo que yo he planteado por lo menos, es que yo creo que la ciudadanía, tal como usted lo señala, muchas veces está cansada de estas cosas que son meras voluntades. Aquí se requiere acciones concretas. A mí me encantaría, yo desafío, lo he dicho siempre, a cualquier descentralizador que se dice descentralizador, yo desafío a una agenda de descentralización de verdad, que tenga una ley de rentas regionales para que exista recursos suficientes en cada una de las regiones para resolver los problemas. Segundo, que revisemos el sistema de financiamiento municipal. No es aceptable que a estas alturas del partido los municipios que atienden a la población más rica de Chile tengan la mayor cantidad de recursos y los municipios más pobres tengan menos recursos. Hoy día hay municipios que están quebrados, Contulmo, Cauquecura, San Ignacio, Portezuelo. Es un problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero plantear? Es que uno tiene que hacer una descentralización de verdad. Y yo creo que lo que ha habido acá es que algunos han sacado efectivamente algunas cuentas diciendo, mire, ¿sabe qué? Si hacemos elecciones este año nos puede ir bien con tal o cual figura. Perdóneme. Yo estuve 10 años me tocó servir a 2 presidentes de la República. Y cuando uno hace una modernización, una reforma al Estado, tiene que hacerla pensando en el país por los próximos 20 o 30 años y no en el cálculo electoral de corto plazo. Además, por lo menos yo en eso no estoy disponible. No eliminaron la inhabilidad, al menos en la Cámara de Diputados. O sea, más encima dejaron abierta la chance de poder competir también en esa elección. O sea, mire, yo creo que estas cosas, hay cosas que son impresentables. O sea, hay un tema de transparencia y hay un tema de decencia política. Es inaceptable que hayan eliminado todas las inhabilidades y se hayan permitido incluso votar a aquellos que hoy día quieren ser candidatos a gobernadores regionales. O sea, eso no corresponde. Se debieron haber inhabilitado los incumbentes. Eso no corresponde. A mí no me parece que yo como senador pueda ser candidato a gobernador regional porque tengo, por la sola exposición del cargo, tengo una ventaja respecto de que el desafiante, que no lo conoce nadie, ¿no? Entonces, creo que hay que ser muy cuidadoso y eso me da la razón en el sentido de que aquí tenemos que avanzar más rápido. Le voy a poner un último punto, Gonzalo, que es muy importante. En este Congreso se aprobó una reforma constitucional para establecer la elección de gobernadores regionales. En aquella oportunidad yo voté en contra. Y mi argumento, ¿sabe cuál fue? Que a mí me parecía que lo que teníamos que hacer era elegir gobernadores regionales, pero transferirle competencias, que el Congreso Nacional transfiriera competencias a los gobiernos regionales. ¿Y qué es lo que pasó? Esa reforma constitucional, en una disposición transitoria, dejó una palabrita que poca gente leyó, es que la transferencia de competencias no la va a hacer el Parlamento, la va a hacer el presidente de la República de turno por decreto. Es decir, el presidente de la República va a decidir a quién le transfiere competencias y qué competencia le transfiere. Y si se enoja con el gobernador regional porque a lo mejor no es de su color político, se las va a poder quitar porque es por decreto. A mí eso no me parece que sea adecuado. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que tiene que ser la ley para que trascienda al gobierno de turno. Sí, es que se comprenden todos esos detalles que usted menciona. El punto es, ¿qué se le dice a las personas que viven en regiones que consideran que acá no se hizo todo con la suficiente celeridad para que en estas elecciones pudiesen ellos escoger a sus propios jefes regionales? Mire, Patricia, le voy a contar. Yo soy senador por región. Entonces, este discurso que han inventado algunos de que toda la gente quiere elección de gobernadores regionales, mire, me va a disculpar. En mi región, en la región del Biobío, la gran mayoría de los ciudadanos quiere que la autoridad que esté ahí tenga capacidad de resolver sus problemas. No quiere una pega política más, no quiere un burócrata más. Lo que quiere es que alguien le resuelva sus problemas. Si esa persona es designada, electa, bienvenido que sea electa, pero que tenga facultades. Entonces, pero usted dice que no quieren votar para escoger a quien sea su jefe regional con esas capacidades que usted menciona. ¿Perdón? ¿Usted considera que en su región no quieren votar para escoger a su jefe regional? No, sí, pero lo que quiere la gente es votar por alguien que resuelva sus problemas. Pero ¿cómo le vamos a decir a la gente que en noviembre de este año va a elegir un gobernador regional y resulta que en marzo va a tener que llegar de rodillas a pedir la autorización al Ministerio de Hacienda, al Ministro de Transporte, al Ministro de Interior para todo tipo de cosas? Eso, la gente se va a frustrar en marzo. Se fija, si lo que la gente quiere, insisto, es que le resuelva sus problemas. No es aceptable que la gente de Ñuble, que tenía una enfermedad, que tiene cáncer y que tenía que, por ejemplo, atenderse de una quimioterapia, tenía que viajar 120 kilómetros a Concepción. Hemos logrado instalar un sistema de quimioterapia en Ñuble. O que la gente de Arauco
tenga que ir a Concepción a hacer sus trámites y que la gente de Concepción tenga que depender de Santiago. Fíjese que el gobierno regional del Biobío, que es un muy buen gobierno regional, para ejecutar un presupuesto, el presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que hoy día tiene, que son cerca de 100.000 millones, entre que apruebe un proyecto el Consejo Regional, consejeros electos, y que se comienza a licitar la obra, pueden pasar 7 meses, porque la autorización para invertir tiene que venir de la Subsecretaría de Desarrollo acá en Santiago, después ir al Ministerio de Hacienda, a la elección de presupuesto, y después de eso se va a la región. Eso no es lógico, así no se desarrolla en la ciudad. Yo quiero que haya desarrollo regional de verdad, y para eso requiero transferir poder. Pero en este país, transferir poder, por Dios que cuesta, ¿no? Así parece, y parece que va a esperar un buen rato, por lo menos este año ya se ve cada vez más lejos. El último tema que una buena noticia, una primicia, Gonzalo y Patricia, porque hace exactamente 5 minutos terminamos, porque conformamos la comisión mixta que va justamente a sesionar para aumentar la cantidad de competencias a los gobiernos regionales. Así que está recién constituida y vamos a empezar a sesionar el día martes. Bien. El otro tema es la carrera presidencial. La candidatura de Alejandro Guillé se está cada vez más izquierdizando. Críticas, ¿verdad? Y algunas diferencias de opinión con respecto a la vocería de la candidatura de Guillé. Por otra parte, su partido, a través del presidente del partido, Gonzalo Navarrete, acusando a Carolina Goich de constantes críticas incesantes al candidato Guillé. Usted ha señalado en algunas entrevistas que en el fondo el que llegue a la segunda vuelta va a tener que ser apoyado por todos. ¿Es posible esto con lo que se está viviendo? Porque, a ver, convengamos que el tema de la chica del PC y todo eso puede ser medio anecdótico y tal vez no tan trascendente, ya se subsanó, se arregló, pero acá hay un tema de fondo, senador Arboe. O sea, vemos una DC cada vez más aislada, ya da como cosa decir nueva mayoría, porque en la práctica ya no está la nueva mayoría, pues la nueva mayoría era el conjunto desde la DC al Partido Comunista, y eso en la práctica no se está dando. Entonces, ¿cuál es su pronóstico de lo que está pasando? Bueno, no sé si yo sea el indicado para dar un pronóstico, pero lo que sí espero es que quienes están hoy día ejerciendo funciones de liderazgo en los partidos políticos tengan la capacidad, en primer lugar, de iniciar un debate de ideas. Si hay algo que a la gente le molesta de sobremanera, son las constantes peleas entre unos y otros. Esta coalición, este pacto electoral que tenemos, o teníamos según algunos, digamos, ha decidido llegar con 2 candidatos a primera vuelta. Bueno, si esa es la decisión, ya está tomada. Lo importante es que la discusión se realice sobre la base de ideas, porque tal como lo dije en su oportunidad, y lo vuelvo a reiterar hoy día, en segunda vuelta van a tener que necesariamente juntarse para poder construir una mayoría. De lo contrario, se va a perder la elección. Creo que todo lo que contribuya a la división debiera evitarse. Y ahí el rol de los presidentes de los partidos políticos y de los candidatos y candidatas es muy importante, tal como probablemente lo está diciendo en Chile Vamos, entre la pelea que tienen entre Sebastián Piñera y Manuel José Andón. Está bien que existan primarias. Tenemos que acostumbrarnos a que existan primarias o debates, pero eso no puede significar transformar a esa primaria o a esos debates en enemigos, sino más bien en personas que tienen posiciones complementarias en un futuro electoral conjunto. Sí, ¿cuánto incide ahí, senador, que se esté dando esta suerte de diferencias internas y no se esté hablando de los proyectos a futuro, el hecho de que no puedan participar en este proceso de primarias, de que la nueva mayoría va a estar viendo hoy la franja electoral desde la casa? Bueno, yo lamento profundamente, lo he dicho siempre, yo era partidario que tuviéramos, primero, que tuviéramos primarias y segundo, que tuviéramos debate en cada una de las regiones sobre temas regionales. Porque el regionalismo no es solo transferir competencia, también tiene que ver con que obligar a nuestros candidatos presidenciales a que se interioricen de los temas de cada región y puedan opinar y referirse a qué van a hacer en cada región, que eso me parece importante. Nada de eso se logró en la coalición, yo lamento profundamente, creo que los dirigentes no estuvieron probablemente a la altura en su minuto para lograr esta unidad en la diversidad que somos. Y yo espero, insisto, hay un llamado también a la cordura, a la mesura. Este país necesita de un gobierno progresista que profundice los derechos sociales. Creo que es muy importante mantener la gratuidad, que va a significar efectivamente un aspecto muy importante en la movilidad social de este país, y también profundizar aspectos relativos a la regionalización y otros, ¿no? Y eso, a mi juicio, está dado en nuestra coalición. Pero cuando uno ve este tipo de diferencias, de peleas, la verdad es que mucha gente más bien se va desmotivando. Yo hay un llamado a la cordura, a la prudencia, a pensar que Chile necesita dar un paso al desarrollo con mayor nivel de equidad,
que el crecimiento es fundamental, pero también la distribución resulta muy importante a la hora de tener un país un poquito más justo. Así que solo el llamado a la prudencia. Sí, bueno, los llamados a la prudencia, al menos al orden, no han funcionado y los partidos de su sector están haciendo todo lo contrario. A veces parece que estuvieran haciendo todos los esfuerzos para que todo saliera cada vez peor, porque a diferencia de eso, uno ve que los expresidentes se comunican por Twitter y se agradecen y trabajan de manera mancomunada, a veces ahí en construcción. Pero mire, si primero el expresidente Lagos le agradece a Piñera por incluir la idea, ¿verdad?, del Transmilenio, del eje estructurante del metro. Después el expresidente Piñera le da gracias a Ricardo Lagos, qué bueno que construyamos juntos, en fin. Me parece que no aprenden de lo... Pero mire, ¿sabe lo que pasa? Que yo creo que muchas veces se confunde a los líderes más antiguos con los líderes nuevos y se dice, mire, hay que renovar la política. La renovación de la política tiene que ver también con la capacidad de pensar en los próximos 20 o 30 años y no quedarse pegado en el pasado, y también empezar a construir una forma de relacionarse mucho más positiva. Oiga, aquí parece que fuéramos enemigos entre el mundo público y el mundo privado, entre la derecha y la otra. Pensamos distintos, pero eso no nos transforma en enemigos. Lo que tenemos que hacer nosotros es buscar mecanismos y puntos de encuentro para que a este país le vaya bien. Todos queremos tener la posibilidad de que este país sea desarrollado, que crezca más, que a los empresarios les vaya bien, que los trabajadores tengan mejores derechos. Para eso, creo yo, que hay que trabajar con mucho mayor nivel de unidad, y creo que en eso el expresidente Ricardo Lagos ha dictado bastante cátedra durante muchos años, y también lo hizo el expresidente Frey en su oportunidad, y también el expresidente Piñera hoy día lo está planteando. Vuelvo a insistir, creo que se requiere hoy día estar a la altura del desafío en una coalición progresista y sacar adelante este país, sobre todo con unidad y con propuestas de ideas, y no seguir en un debate de formas que nada le hace bien a nuestra coalición y al futuro electoral. Muy bien, senador Felipe Arboe, muchísimas gracias por la entrevista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, que estén muy bien. Hasta luego.